Un saludo cordial a todos ustedes, hermanos. Gracias por acompañarnos. Estamos una vez más en Reflexiones desde la Fe. Esperemos que sea de mucha utilidad el reflexionar, el meditar juntos la palabra de Dios. Hoy quiero reflexionar con ustedes a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. Escuchemos pues el texto y después vamos a detenernos a meditar y reflexionar algunas partes importantes. En el capítulo 15, versículo 22 al 31 nos dice: En aquellos días los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes de la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: Nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos, en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de alegría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Poniendo un poco en contexto, pues, lo que está sucediendo aquí, es una carta que envía la comunidad de Jerusalén, los primeros cristianos, a una comunidad que estaba formándose apenas en Antioquía. La diferencia era que en Jerusalén eran los cristianos en su mayoría provenientes del judaísmo, arraigados en las tradiciones, en la religión, en la fe judía y en las costumbres judías. En Antioquía, en cambio, y en otras comunidades que eran más griegas, más romanas, no estaban acostumbrados a las tradiciones y a las costumbres judías. Y algunos cristianos habían comenzado a decirles a estas comunidades no judías que debían convertirse primero al judaísmo para después hacerse cristianos. Entonces empezó ahí un conflicto que Pablo y Bernabé quieren aclarar con los discípulos, con Pedro, Santiago, Juan y los demás que estaban más allegados o más presentes en la comunidad de Jerusalén. Entonces el riesgo aquí era el surgimiento de 2 comunidades, una comunidad cristiana judía, una comunidad cristiana pagana o griega, y pues el problema podría agrandarse. Sin embargo, Pablo y Bernabé tienen esta intuición de ir a presentar lo que estaba sucediendo a los apóstoles, y de ahí tomar una decisión. La decisión fue esta: el no imponerles más cargas que las necesarias. Y de ahí pues dice que recibieron aquella carta y aquella noticia con gran alegría, porque no porque ser judío fuera malo o fuera un obstáculo, no, al contrario, pues de ahí finalmente viene nuestra fe. Pero sí dificultaba mucho para aquellos pueblos acercarse a Jesús, el acercarse a unas costumbres que les eran ajenas, incluso la misma lengua, incluso pues la fe, la manera en que vivían la fe judía, no era sencillo. Entonces los discípulos dicen, bueno, para llegar a Jesús hay que creer en Él, hay que creer en su mensaje y hay que bautizarse en su nombre. Y dice, y a partir de ahí pues todos nos reconocemos como hermanos. Fue un gran paso y no fue sencillo. De ahí todavía tendrían mucho que avanzar y entender y compartir y clarificar dudas que todavía se estaban dando en la comunidad en cuanto a la identidad cristiana. Tal vez vale la pena aquí reflexionar cómo resolvieron estos apóstoles un problema que se estaba suscitando en el diálogo, en buscar acuerdos,
y en presentar soluciones que, pues, que ayuden, que guíen, que orienten a la comunidad. Tal vez hoy en día uno de los grandes problemas ha sido precisamente eso, las diferencias culturales, la imposición de culturas más, podríamos decir, con más fuerza sobre otras culturas tradicionales, donde se ha condicionado, incluso en la historia del cristianismo, se ha condicionado al recibir la fe, el aceptar las costumbres, hoy llamamos las costumbres occidentales. Pensemos en la realidad que vivieron muchos de nuestros pueblos indígenas, que para aceptar a Jesús tenían que aceptar primero, pues, costumbres que no eran las suyas. Entonces, hoy vale la pena, pues, reflexionar mucho en esto y fijarnos en nuestra manera de pensar y de ser cristianos, que tal vez hay costumbres, hay maneras en que vivimos la fe que no son tan esenciales, son importantes para nosotros, pero quizás para otros grupos humanos pues no lo son, en nuestra forma de hablar, de interpretar, de relacionarnos con Dios. Hay otras maneras, pero hay otras que sí son esenciales en la fe y que son comunes a todos. Pensemos, por ejemplo, pues, en cuestiones de lo que se debe comer, de lo que no se debe comer, de lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Jesús mismo ya en su vida tuvo que enfrentar estas discusiones con los fariseos en la interpretación de la ley judía, por ejemplo, en el respeto al día de descanso, el sábado, o en la forma de llevar a cabo los rituales de purificación de las manos, de los utensilios y de otras prácticas que se realizan. Entonces, hoy tal vez hemos puesto mucho la atención en cosas que no son tan esenciales y eso nos ha impedido acercarnos, llegar a acuerdos y hemos descuidado las que sí lo son. Entonces Jesús siempre dice: misericordia quiero, no sacrificios. Jesús es Señor del sábado, está por encima de esas costumbres, tradiciones. No que sean malas, no que haya que descartarlas, no, absolutamente, pero sí ponerlas en un lugar que se debe. Recordemos, el mandamiento que nos rige a todos es el mandamiento del amor, de la misericordia, del perdón. Y pues, a veces lo dejamos a un lado con tal de cumplir ciertas reglas. Tal vez a veces somos demasiado religiosos, observantes de leyes, de reglas, de normas, y poco cristianos en la forma de vivir y de tratar a los demás. Entonces, la enseñanza de estos apóstoles en ponerse de acuerdo y mirar lo esencial, pues nos puede ayudar también a que nosotros nos pongamos de acuerdo y miremos a lo que es esencial y pues no secundario. Con estas reflexiones pues me despido esperando que todos se encuentren bien. Recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén.